Hola, curiosas y curiosos de la historia. ¿Qué pensarías si te digo que existe otro idioma en la Micronesia que también tiene la letra ñ? Sí, esa letra tan característica de nuestro castellano. Pues sí, esto es real y el idioma en cuestión es el chamorro, la lengua de la población originaria de las Islas Marianas, que están situadas en el Pacífico Norte, al este de Filipinas y al sur de Japón. Este idioma lo habla alrededor de unas 50.000 personas y lo hacen en los dos territorios en los que se divide el archipiélago de las Marianas. La isla de Guam, en las Islas Marianas del Sur, que es una posesión estadounidense, y la mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, con un estatus político bastante similar al de Puerto Rico, siendo cooficial en ambos con el idioma del inglés. Pero te preguntarás, ¿y qué pinta nuestra querida ñ en un archipiélago del Pacífico? Pues antes de nada, ya os digo que no sufráis por la soledad y el posible desamparo de esta letra N con sombrerito por esos mundos de Dios, no, porque no está sola. De hecho, en torno al 50% del vocabulario chamorro es de origen español, además de numerosos elementos y construcciones gramaticales. Algo que es súper curioso, pero ¿quieres saber por qué? ¿De dónde viene todo esto? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte, darle like, claro, y campanita si te mola el canal y te mola la historia. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí siempre contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Antes de empezar la explicación de por qué el chamorro contiene la letra ñ, deciros que la ñ está también presente en los alfabetos de otros idiomas relacionados históricamente con el español, como el asturiano, el gallego, el aymara, el pubi, la gacería, el guaraní, el quechua o el filipino. Y también por conveniencia en algunos que no lo están, como el tártaro de Crimea, el wolof, el bretón, el mapudungu o algunas lenguas aborígenes australianas y muchas otras lenguas en todos los continentes. Sí, es curioso, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar del chamarro y para ello nos vamos a ir al siglo XVI. Y es que la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano fue la primera en recorrer y descubrir toda la redondeza del mundo, según palabras del propio Elcano. Esto ocurrió entre 1519 y 1522, cuando los medios de navegación eran todavía increíblemente rudimentarios, además de que la vida a bordo de aquellas primitivas naves carecía de cualquier comodidad o seguridad. Además, claro, se trataba de un viaje a lo desconocido que no iba a contar con posibilidad alguna de recibir auxilio y repleto de posibles peligros. Pues bien, en 1521, cuando llegaron a la isla de Guam, o Guaján para los españoles, muchos tripulantes estaban al borde de la muerte. La travesía se había convertido en muy penosa por la extrema carencia de agua y alimentos. Las tripulaciones morían de enfermedades, en especial por escorbuto ante la falta de alimentos frescos, aunque si nos fijamos en la lista de fallecidos, quizás nos sorprendamos al ver que en proporción no fueron tantos los muertos en esta travesía. Y es que las hubo mucho peores en otros viajes. Si quieres os hablo de eso en otro vídeo, pónmelo en los comentarios. Pero bueno, después de este terrible recorrido, por fin, el 6 de marzo de 1521, encuentran una isla donde, esta vez sí, pueden desembarcar. Y nos lo contó así el explorador español Ginés de Mafra, que nos enseñó la alegría que fue para todos. Lo dijo así: yendo navegando esta armada, uno que estaba en la gavia, que se llama Navarro, dijo a grandes voces: ¡tierra! ¡Tierra! Con esta súbita palabra todos se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco. Es decir, que para todos fue una auténtica fiesta. Y aunque el primer contacto con los habitantes de la isla fue un intercambio amistoso de productos, la realidad es que hubo un problema de interpretación en lo referente al uso de los posesivos. Es decir, el mío, el tuyo o el nuestro. Y claro, esto dio lugar a un enfrentamiento entre europeos y chamorros. En ese momento la isla estaba muy poblada y los isleños acudían en canoas a las naves y ante el asombro de los expedicionarios subían a ellas y se llevaban todo cuanto podían. Y por ejemplo, el noble italiano del Renacimiento, Antonio Pigafetta, que se desempeñó como explorador, geógrafo y cronista, nos contó lo siguiente: por lo maravillados y sorprendidos que quedaron al vernos, estos ladrones creían sin duda ser los únicos habitantes del mundo.
y por este motivo las llamaron las Islas de los Ladrones. Y ya en 1668, el misionero jesuita Diego Luis de San Vitores rebautizó las islas como las Marianas, en honor a la regente española Mariana de Austria, viuda de Felipe IV. Y desde su descubrimiento, Guam iba a funcionar como un punto estratégico relevante, ya que en 1565 se estableció la ruta conocida como Galeón de Manila, Galeón de Acapulco o Nao de China, que durante 250 años, hasta 1815, cruzó el Océano Pacífico una o dos veces por año entre Manila en Filipinas y los puertos de Nueva España en América, principalmente en Acapulco. Y este galeón protagonizaba la travesía Filipinas-México de una ruta comercial que se extendía desde Europa hasta América y a la región de Asia-Pacífico, convirtiéndose así en la primera ruta de comercio mundial de toda la historia, además de la más larga de su época. Ahora bien, ¿y cuándo dejamos de compartir la ñ con los chamorros? ¿Desde cuándo ellos van por libre? Pues bien, el Tratado de París de 1898, firmado el 10 de diciembre, ponía fin a la guerra hispano-estadounidense y daba la puntilla al imperio ultramarino español. Mediante dicho tratado, España abandonó sus demandas sobre Cuba y declaraba su independencia. Y Filipinas, Guam y Puerto Rico eran oficialmente cedidas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares. Sí, por 20 millones, todo eso. Pero la verdad es que en la práctica, los estadounidenses ya se habían apoderado de Guam al más puro estilo berlanguiano. Y es que Guaján era a finales del siglo XIX una posesión olvidada con un reducido destacamiento de hombres protegiéndola. Y el último mensaje que las autoridades españolas de Guam recibieron de España era del 14 de abril de 1898. Justo un mes antes del conflicto con los Estados Unidos, y en el cual se manifestaba la posibilidad de un acercamiento diplomático que evitara un conflicto armado. Pues bien, Henry Glass, que era el capitán del crucero USS Charleston, se dirigía a Manila cuando recibió órdenes de tomar Guam, de tomarla. El 20 de junio llegó a la isla y ordenó disparar 3 de sus cañones. Cuando se disipó el humo, una pequeña embarcación con bandera española se acercó al Charleston y la delegación solicitó subir a bordo para entrevistarse con el capitán. Y ante el asombro de este, les saludaron efusivamente y se excusaron de no poder devolver el saludo porque no tenía pólvora para las salvas de cañón. Es decir, que no tenían armas. Glass le informó que se había declarado la guerra y que venía a tomar la isla. Y claro, debido a la inferioridad numérica de la guarnición española, la escasez de pólvora y también de cañones, sin fortificaciones en la isla y sin posibilidad de ayuda, el general Juan Marina rendía la isla haciendo constar lo siguiente: sin defensas de ninguna clase ni elementos que oponer con probabilidad de éxito a los que usted trae, me veo en la triste decisión de rendirme, bien que protestando por el acto de fuerza que conmigo se verifica y la forma en que se ha hecho, pues no tengo noticia de mi gobierno de haberse declarado la guerra entre nuestras dos naciones. Y siguiendo las órdenes recibidas, los estadounidenses ondearon la bandera en la isla y continuaron hasta Manila, pero siendo Guam la isla más grande de las Islas Marianas y la más protegida, nada habría costado a Glass tomar el resto de las islas, pero en sus órdenes nada se decía al respecto. Así que ante el interés de Alemania, en 1899 sacamos tajada de aquel olvido estadounidense y les vendimos el resto de las Marianas por 25 millones de pesetas a los alemanes. Sí, unos 17 millones de marcos, poniendo fin a 378 años de presencia española en el Océano Pacífico, a pesar de que la influencia de la querida ñ no haya sido borrada. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Lo sabías? Pues déjame saber tu opinión en los comentarios, está guay, ¿eh? Y no olvides suscribirte, darle like a este vídeo a tope y activar las notificaciones. Por aquí te dejo otro vídeo que tienes que ver sí o sí, y estos botones son para que conozcas mis otros canales. Nos vemos en un próximo vídeo y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.